asistentes están en modo de solo escucha. Hola, bienvenidos a este nuevo webinar de Believe, en el que esta vez os vamos a contar cómo crear tu primera campaña con MailChimp. ¿Vale? Os presento un poquito este ciclo de webinars. Este webinar en concreto forma parte de un ciclo que el Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha, de la Junta de Comunidades, que es Believe, ha programado con el objetivo de que los participantes podáis adquirir una formación práctica y aplicable a vuestros proyectos, ¿vale? Todos ellos están impartidos por profesionales y en cada una de sus materias, ¿no? Se imparten un montón de modalidades y cada uno de ellos por expertos en la materia. Toda la oferta de webinars la vais a tener disponible en la página web de Believe, en believe.es, y tendréis más información también en el correo electrónico webinars@believe.es. Bueno, vamos a pasar a presentarme, que no he dicho quién soy. Yo me llamo Carlos Gustavo de la Orden, soy Social Media Manager en la empresa elraro.com, que es una agencia de comunicación a la que nos dedicamos principalmente a la gestión de imagen digital de empresas, al marketing online y al diseño y posicionamiento web. ¿Vale? Os dejo también la dirección de mi perfil de LinkedIn por si estáis interesados en contactar, así que abierto a que cualquiera de vosotros me contactéis por ahí y ampliamos nuestra red de contactos. ¿Vale? Bueno, en este caso, vamos a dejaros la pantalla para vosotros. Los objetivos que tenemos con este webinar en cuanto a, como os decía, crear tu primera campaña con MailChimp es aproximaros un poco a lo que es la herramienta y la plataforma, ¿no? Es conocer MailChimp y los beneficios de usarlo, aprender a crear una nueva campaña de email desde cero, establecer objetivos que se quieren conseguir con esta campaña. También vamos a aprender cómo crear listas de envío a partir de direcciones de contacto que nosotros podamos tener en nuestra base de datos, a diferenciar entre tipos de campañas, ya que MailChimp permite la diferenciación entre diferentes tipos de campaña en función del objetivo, del medio que vayamos a utilizar. También analizar resultados de las campañas, a saber pues cuánta gente ha abierto el correo, cuánta gente lo ha rechazado, cuánta gente ha clicado en él o no, ni siquiera lo ha abierto, todo eso se puede comprobar. Y también pues a intentar automatizar procesos dentro de MailChimp para ahorrarnos tiempo a la hora de trabajar. A ver. Vale. Bueno, como índice os cuento un poquito lo que vamos a ver, que es eso, MailChimp y los beneficios, qué podemos hacer con MailChimp en concreto, y nos vamos a centrar un poquito en el proceso completo de una campaña, que primero os lo voy a enseñar, ¿vale? Dentro de este webinar, pero luego, como veis aquí en el punto 4, vamos a ver un caso práctico, viendo, aunque hemos visto en la lista, veremos aquí una lista de cosas y de pasos que hay que hacer, pero luego veremos un caso práctico desde cero que será mucho más sencillo a la hora de entenderlo. Y al final sí me gustaría daros unos puntos básicos importantes en cuanto a un checklist que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una campaña, que tenemos que tener en mente y que no podemos olvidar a la hora de hacer una campaña. También un breve aspecto legal que hay que tener en cuenta con el tema de la protección de datos y las campañas de email, y luego una serie de pistas para crear una newsletter perfecta, entre comillas, ¿no? Que sea lo más efectiva posible. Bueno, ¿qué es MailChimp? Bueno, pues para los que no lo conozcáis, MailChimp es un proveedor de servicios de marketing por correo electrónico. Al final existen muchas herramientas en el mercado. MailChimp es una de las primeras que hubo y es una de las más potentes. Y al final queremos MailChimp para poder hacer una campaña de marketing, pero utilizando como base principalmente el correo electrónico. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, aunque veis aquí mucho texto en alguna de las diapositivas, esto al final, como os lo vamos a enviar, ¿vale? Y lo vais a poder descargar, os servirá algo como lista para poder utilizarlo a la hora de hacer campañas, ¿no? Pero sí quiero daros una lista de beneficios iniciales y de puntos iniciales que yo creo que es bueno conocer. MailChimp nos va a permitir generar visitas a nuestra web o a nuestro blog y atraer un tráfico de calidad. Al final es como un buzoneo virtual, ¿vale? En el que vamos a dejar información de interés para los suscriptores en la puerta de su casa, pero con un solo clic. El marketing directo, el marketing digital, la manera de hacerlo directo empieza con el email, porque al final es dejarle a cada persona un correo electrónico incluso personalizado para cada uno de ellos y como si fuera una publicidad ad hoc, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues vamos a poder generar confianza masiva a través de contenidos de alta calidad y personalizados. Y vamos a poder establecer una relación, como os decía, personalizada y una historia con el suscriptor, con la persona que le enviamos el email.
nos va a permitir vender productos o servicios de manera automatizada mientras dedicamos esfuerzos a otra cosa, porque como veremos luego, MailChimp podemos automatizar qué pasa cuando alguien nos contesta o nos responde a un correo. ¿Qué vamos a poder hacer con MailChimp? Bueno, pues aparte de enviar un email como tal, vamos a poder crear también formularios para poder incluirlos en un blog, por ejemplo, para que alguien se dé de alta y nos deje su dirección de correo. Vamos a poder gestionar diferentes listas de correo en función de objetivos. Podemos tener una lista de correos de clientes por zona geográfica o por cantidad de presupuesto consumido en un año. Vamos a poder personalizar cada mensaje. Y vamos a poder hacer, que es lo principal, una campaña de email marketing. Una campaña no es solo enviar un mail, sino que es enviar un mail, ver cómo responde y hacer un segundo o un tercer mail en función de los resultados del primero. Podemos diseñar plantillas de envío para utilizarlas en posteriores envíos y sobre todo también lo que nos va a permitir es cumplir automáticamente con las leyes anti-spam, que es decir, cuando los correos masivos se hacen a través de este tipo de plataformas, no se suelen considerar correos spam por los servidores de correo propios, con lo cual pues nos evitamos que entremos como spam en la lista de nuestros clientes. También vamos a poder hacer una cosa muy interesante, que es hacer pruebas test A/B, que se llama pruebas A/B, que es enviar dos tipos de correo con una pequeña variación de uno a otro y ver cuál nos funciona mejor, para luego enviar un tercer correo ya definitivo con el que mejor nos ha funcionado. Viralizar contenidos, porque el email, al ser una pieza de marketing que entra directa por el correo, atacamos directamente al cliente y le dejamos ver lo que le vamos a enseñar. Y eso le va a permitir verlo de manera directa y, si le interesa, pues viralizarlo. Y también, sobre todo, muy importante, medir resultados de campañas y sacar conclusiones para ver por dónde seguimos. Existe una MailChimp, como muchas otras herramientas, tiene una parte gratuita y una parte de pago. El servicio gratuito, que es sobre el que vamos a trabajar porque nos permite trabajar de manera muy amplia sin tener que pagar una mensualidad, aunque es verdad que la mensualidad nos permite una serie de ventajas adicionales. La parte freemium, que se llama, que es la gratis, podemos tener hasta 2.000 suscriptores, es decir, 2.000 correos electrónicos a los que enviar correos, a los que enviar emails. Y podemos enviar hasta 12.000 correos al mes. Con lo cual, pues si tenemos, por ejemplo, la lista completa de 2.000 suscriptores, podemos hacer hasta 6 envíos mensuales a todos ellos. Con lo cual, como veis, nos va a permitir hacer una buena cantidad, tenemos una buena cantidad de correos con los que poder trabajar. También vamos a tener varios diseños de newsletter ya preconfigurados disponibles y tenemos las estadísticas de los emails que se han enviado, ¿vale? Y hay una cosa muy importante, que es, vamos a tener acceso a una cosa que se llama autorrespondedores, ¿vale? Que lo que hace es que, en función de cómo haya ido, si un usuario ha abierto o no el correo, o lo ha borrado, o de lo que haya hecho con él, la plataforma va a enviar emails de manera automática a ese tipo de usuario. Por ejemplo, podemos configurar que si un usuario entra, abre el correo, aunque luego no pinche dentro de ningún sitio, pero abre el correo, quiere decir que tiene un mínimo interés, con lo cual se le puede enviar dentro de una semana un email segundo diciéndole, pues sabemos que has tenido interés en nuestro correo, te ampliamos la información por si acaso pues tienes algún tipo de duda, ¿vale? Eso se puede configurar. Y pues algún inconveniente, por ejemplo, la parte pública, la parte gratis, pues tiene obviamente frente a la parte de pago, y es que, por ejemplo, no tenemos acceso a los triggers, ¿vale? Que es, por ejemplo, enviar un email bajo un evento específico. Es decir, eso es una de las partes que solo se puede hacer si tenemos una cuenta de MailChimp de pago. ¿Qué vamos a hacer dentro de MailChimp? Bueno, pues os voy a contar de manera un poco rápida, porque prefiero que lo veamos luego en un caso práctico, es qué tenemos que hacer para entrar en MailChimp. Bueno, pues lo primero, obviamente, es crear una cuenta en la plataforma, ¿vale? Y una vez que entremos en la plataforma, hay una serie de pasos básicos que todos tenemos que configurar y que son lo mínimo que hay que hacer para poder enviar el email, ¿vale? En cuanto entremos a la plataforma, pues vamos a tener que adecuar nuestros propios datos, ¿vale? Como sender, como enviador de correo, para que luego, cuando lleguen los correos, lleguen pues con un nombre correcto, con una dirección de email correcta, todo esto. Vamos a crear una lista de destinatarios. Esto es súper importante, lo más importante, es decir, todo aquel email que tengamos en nuestra base de datos y que sepamos, por la ley de protección de datos, que podemos utilizar, vamos a crear una o varias listas en función de nuestras necesidades. Vamos a poder crear la campaña y luego vamos a hacer el envío de la propia campaña creada, y después el estudio de las métricas de la campaña en función de cómo los clientes, los usuarios han ido abriendo y cerrando, y la elaboración de nuevas campañas en función de lo que nos dé los resultados de estos estudios que vamos a hacer con los resultados de los emails enviados. En cuanto a las listas de envío que vamos a crear,
Bueno, pues la lista de correos la lista de envíos es una lista de correos a las que vamos a enviar la campaña, ¿vale? La configuración de la lista, bueno, pues podemos asignarle un nombre y el email del enviador, ¿vale? Las funcionalidades por lista, pues es esto, la creación de formularios de suscripción a la lista, que pueden ser luego exportables a una web o a una blog, es decir, podemos crear aquí dentro de MailChimp un formulario que luego vamos a poder exportar a nuestra página web o a nuestro blog. Vamos a poder integrarlo dentro de una parte de la web, de una página de contacto o de donde nos interese. Vamos a poder crear en grupos de correos dentro de la lista para analizar por esos distintos grupos cómo responde cada grupo, ¿vale? O para hacer pruebas, por ejemplo, de dos correos como os decíamos antes, una prueba, un test A/B, poder saber si funciona mejor a un grupo o funciona mejor a otro grupo. Dentro de MailChimp tenemos varios tipos de campaña de qué podemos hacer, ¿vale? Lo normal es hacer una campaña tipo regular, que llaman ellos, que es el envío de una newsletter normal. Una newsletter es un correo electrónico normal, ¿vale? También podemos hacer un envío como texto plano, sin diseño, que llegaría pues como un correo que enviamos nosotros directamente escribiendo en el editor de correo, ¿vale? Lo que os comentaba antes de la prueba A/B, ¿vale? Que se suele enviar al 20% total de nuestra base de datos dos newsletters, dos correos distintos, con diferente asunto, por ejemplo, y al que mejor resultado tenga se envía automáticamente al 80% restante de la base de datos de MailChimp. Esto, lo que os comentaba, nos permite saber qué correo funciona mejor enviándoselo a una muestra, un 20% de nuestra base de datos, y el correo que mejor funcione se envía automáticamente al resto de la lista de nuestra base de datos. Y también podemos hacer el tema de RSS para envíos automatizados para entradas en un blog. Podemos automatizar cuando se sube una entrada a un blog o incluso luego veremos para redes sociales. Vale, voy a contaros un poco en detalle qué es lo que vamos a hacer, porque no vamos a crear una campaña de cada, pero sí vamos a intentar elaborar una campaña de tipo regular, que es lo más habitual normalmente cuando entramos en MailChimp. Lo primero que nos va a pedir MailChimp es una selección de listas. Aquí en la selección de listas vamos a poder tener una o cientos, las que tengamos. Entonces vamos a poder seleccionar a qué lista le vamos a enviar nuestra nueva campaña que estamos configurando, ¿vale? La configuración general de la campaña, bueno, pues nos va a pedir unos datos generales, como son el nombre de la campaña, nos va a pedir el asunto que aparecerá a los suscriptores, vamos a tener que configurar también cómo aparecemos nosotros, el remitente, en el correo electrónico. Luego os daré una serie de pautas para mejorar estas tasas de apertura en función de pues que el nombre del remitente sea, por ejemplo, una persona. Funciona mejor que sea una cuenta de correo tipo info o tipo hola, funciona mucho peor. Es mejor que siempre haya un nombre, por ejemplo. Vamos a poder configurar también el email de respuesta, o sea, a qué email cuando pinchen o cuando respondan nos va a llegar esa respuesta por parte del suscriptor. Y luego, por ejemplo, tenemos la opción para la analítica, es que si tenemos cuenta, nuestra página web tiene cuenta en Google Analytics, la hemos dado de alta en Google Analytics, podemos engancharla con Google Analytics para poder saber, tener estadísticas entre la web y las campañas de email, ¿vale? Y también podemos hacer, por ejemplo, que se comparta automáticamente cuando enviamos una campaña a través del correo. Podemos hacer que automáticamente se cree una entrada para Facebook y Twitter y se publique en nuestras propias redes sociales, ¿vale? Es otra forma también de crear contenido en nuestras redes, ¿vale? Vale, volvemos. ¿Qué más? Bueno, cuando entramos a configurar, MailChimp está muy bien porque lo que nos va a dar ya por defecto son modelos básicos de plantillas prediseñadas o preconfiguradas para poder utilizarlas. Entonces, luego veremos en el caso práctico que hay un montón de tipos diferentes de plantillas ya configuradas, que incluso ya no solo en plan muy, muy básico, sino que vamos a tener algunas ya hechas como si se hubieran utilizado ya por productos y servicios, con imágenes y demás, ¿vale? Entonces podemos coger cualquiera de las que están hechas ya o incluso, si sabemos, podemos utilizar otra que hemos utilizado en otra campaña anterior o incluso podemos codificarlas. O sea, existe un editor en el que podemos meter nuestro propio código y poder crearlas como si fueran una página HTML, una página web, ¿vale? Y bueno, como os decía antes, también podemos utilizar plantillas que ya hayamos utilizado en otras campañas. En cuanto a las plantillas, bueno, pues como os comento, hay unos modelos básicos, como estos, veis aquí, pues unos tienen parte principal del logotipo, luego tienen dos secciones, dos columnas, las hay con barra lateral, con barra a la izquierda o a la derecha, con más o menos imágenes, más o menos enlaces, o sea, en función del contenido que queramos mostrar,
pues vamos a potenciar que tenga más imágenes o que tenga imágenes o que en vez de una imagen pues tenga un vídeo. Todo este tipo de cosas nos las da, casi todas las opciones las tenemos ya preconfiguradas en plantillas básicas. Una vez que entramos, ya seleccionamos el tipo de plantilla, entramos a un editor, ¿vale? Este editor nos va a ir guiando por cada parte de la plantilla que hemos seleccionado. Entonces vamos a tener pues la parte de la página principal, del titular, luego del cuerpo de la plantilla, vamos a poder subir imágenes, tener las columnas, toda esta parte vamos a poder ir pinchando en cada una de las opciones y tendremos una zona específica para poder luego editar el texto, cambiar una imagen, subirla, borrarla, todo este tipo de cosas, ¿vale? Igual vamos a poder seleccionar pues eso, categorías, esquemas de color, toda la configuración que imaginéis, ¿vale? Vamos a poder subir, como decía antes, imágenes, editar los hipervínculos y una cosa importante también es que en el pie de página del correo de la newsletter que llegue vamos a poder revisar cómo aparecen los textos, meter nuestros textos legales de acuerdo a la ley de protección de datos, meter el copyright de la empresa y los enlaces obligatorios a los que la ley nos obliga, que es pues poder darse de baja como suscriptor de esta campaña o incluso pues solicitar más información y los enlaces a nuestras redes sociales. Esto es importante porque en el correo podemos siempre aportar mucha más información, no solo la que enviamos al cliente, sino que toda esa información corporativa propia que siempre es bueno que esté presente de cara a nuestros usuarios o posibles nuevos clientes. Bueno, siempre al final habrá una opción para comprobar en modo texto, en modo plano, cómo queda el email que hemos configurado, porque hay gente que no tiene configurados sus usuarios de correo para poder recibir imágenes o en formato HTML, con lo cual podemos probar cómo va a quedar en formato texto el correo para ver que todo es coherente, que los enlaces funcionan y que están visibles. Y luego al final siempre hay un resumen por cada una de las partes antes de confirmar el envío. Hay una revisión de parámetros generales y tenemos la opción de enviar directamente o de programar el envío. Tenemos aquí los botones para poder programar el envío en una fecha y hora determinadas. También, por supuesto, podemos hacer una prueba, obviamente, para ver cómo va a quedar antes de hacer el envío o de programarlo. ¿Vale? Una vez que se envían las campañas, ¿qué vamos a poder hacer? Bueno, pues vamos a poder supervisar estas campañas que hemos enviado. Para ello tendremos una opción dentro de MailChimp para comprobar las campañas que hemos enviado, cuándo se han enviado y entrar dentro de cada una de ellas para poder comprobar pues respuestas, envíos, analíticas, etcétera. Y al final siempre la parte más importante que vamos a tener es la de poder hacer un resumen, poder comprobar aquí en un resumen los datos más importantes de cada campaña. Luego en el caso práctico veréis que dentro de cada campaña podemos ver cuánta gente ha abierto el correo, cuánta gente no lo ha abierto, cuántos clics han hecho, pues gente que se ha dado de baja, todo ese tipo de cosas se pueden ver, que es lo que realmente es la potencia de MailChimp. Lo que nos da es esto, es saber de 1000 o 100 o los emails que se envíen, cuánta gente lo ha abierto, cuánta gente lo ha borrado, cuánta gente no le interesa o hacer pruebas para ver qué contenido es más interesante dentro de una campaña de MailChimp, ¿vale? Entonces, como os comentaba, pues después de ver un poco los puntos básicos que tiene la plataforma y que vamos a ver ahora en el caso práctico, pero sí me gustaría, quería que lo vierais un poquito de inicio para que luego cuando entremos en la herramienta sepáis qué pasos vamos a ir dando y que dentro de cada uno de ellos nos pararemos para que veáis pues los ejemplos de plantillas que ya hay creadas y demás, ¿vale? Pero prefiero que perdamos un poquito más de tiempo ahora en el caso práctico, entrando en la propia plataforma actualizada de MailChimp y viendo pues qué es lo que hay dentro y cómo vamos a configurar una campaña, ¿vale? Entonces, vamos a entrar en MailChimp, ¿vale? Y vamos a ver dónde está el navegador, por aquí, MailChimp, vale. Bueno, pues aquí tenéis la página, vamos a ponerla ahora, me quito yo. Vamos a ver la página de MailChimp, ¿vale? Una vez que yo ya tengo un usuario, imaginemos que tenemos ya usuario, entramos, ¿vale? Y lo primero que vamos a tener pues es un escritorio en el que vamos a tener un poco, bueno, pues siempre tenemos una ayuda de MailChimp para explorar campañas, audiencia. El MailChimp es muy formativo, tienen blogs y tienen un montón de ayuda para poder en cualquier momento recurrir a ella y poder hacerlo y poder hacer una campaña siguiendo sus indicaciones, ¿vale? Y luego, bueno, lo que tenemos son estadísticas. En este caso es una cuenta de prueba, con lo cual no hay mucha información, pero aquí podremos ver estadísticas de la última
de la última campaña que hemos hecho, la audiencia total, suscripciones y demás, ¿vale? Aquí tenemos también los datos de estadísticas que aquí aparecerían en esta zona de aquí, pues tendríamos, en esta zona de aquí que veis por aquí, pues tendríamos los datos de cómo ha ido evolucionando la campaña en cuanto a aperturas o clics, que tenemos aquí, por ejemplo, de los emails que se han enviado, pues podríamos tener aquí el número de cuántos se han abierto y de los abiertos en cuanto se ha pinchado, ¿vale? Y acceso, por supuesto, a la zona de informes, ¿vale? Entonces, vamos a ir, lo que vamos a hacer es directamente, vamos a ir a crear una campaña, ¿vale? Tenemos aquí a la derecha, arriba a la derecha, tenemos el botón de crear campaña, que le vamos a dar y vamos a acceder ya como os decía antes, lo primero que MailChimp nos ofrece es una guía, es decir, podemos entrar a un proceso, aunque el proceso normal es un proceso muy guiado ya, pero sí que ellos nos van a hacer una serie de cuestiones previas para saber qué tipo de email o qué tipo de campaña queremos hacer y si nos puede beneficiar o no parte de lo que ellos ya tienen preconfigurado. Para que veáis un ejemplo, por ejemplo, podemos entrar a construir una campaña o si queremos hacer una campaña pero para conectar con nuestros contactos o una campaña para obtener resultados rápidos o para aumentar pues la lealtad de la gente o por ejemplo podemos hacer una campaña para hacer que gente que hace tiempo que no nos sigue o que nos ha dejado de seguir volver a intentar captar su atención y que vuelvan con nosotros. Entonces dentro de cada uno de estos apartados tenemos, como veis aquí, tenemos varios tipos pues hay 3 ejemplos, pues, por ejemplo, de campañas. En conectar con tus contactos hay 5 ejemplos de campañas preconfiguradas. En resultados hay 7. O sea, para que veáis que tenemos diferentes opciones ya preconfiguradas. Aquí, bueno, pues podemos configurar dentro de tu marca, pues se puede configurar hacer un anuncio para la audiencia o coger suscriptores, ¿vale? A través de un formulario en forma de pop-up para nuestra página web, que habréis visto mucho cuando estáis en alguna página web, os sale inmediatamente un pop-up en el que os dice, si queréis recibir más información, podéis contactar con nosotros. Bueno, pues eso se hace a través de MailChimp, de esta aplicación, ¿vale? O, por ejemplo, si queremos hacer una lista de suscripciones a través de una landing page, de una página web tipo landing page, que es una página web, si pues no lo sabéis, muy sencilla, con la información básica y al final un dato, una opción para captar mediante un formulario de contacto o un botón, captar la información de esos posibles suscriptores. Entonces podemos elegir cualquier tipo de campañas preconfiguradas. Entrando en ellas, entraríamos en el editor, pero ya limitando las opciones que nos da. Es muy amplio, ¿vale? Entonces, vamos a contaros cómo hacerla desde cero, sin utilizar uno de estos editores, para que veáis la opción. Luego podéis entrar y hacerla desde cualquiera de los editores para probar y ver la capacidad que tiene, ¿no? Como os decía antes, se pueden crear tipos de campaña. En este caso, podemos crear un email, podemos crear un anuncio de este tipo pop-up que hemos hablado antes, o podemos crear incluso una landing page, una página de aterrizaje para un anuncio que pongamos en Google AdWords, por ejemplo, o en Facebook Ads o en cualquiera de estos, ¿vale? Se puede compaginar. Nosotros vamos a crear una campaña de email básica. Entonces, aquí os aparece las 4 que os comentaba antes de tipos de campaña que teníamos, que era la regular, la automática, que es una automatizada, la plain text, que es hacer un correo tipo texto, o la AB text, las pruebas AB, que es la de configurar 2 correos muy similares con alguna pequeña diferencia para ver cuál funciona mejor. En principio vamos a centrarnos en la parte de regular y empezamos a crear una. Lo primero que nos pide es crear un nombre para luego poder diferenciarla y vamos a crear, pues, por ejemplo, campaña MailChimp nueva, por ejemplo. Y empezamos. Vale, por defecto, en esta página lo siguiente que nos va a pedir es que cojamos la lista de suscriptores, ¿vale? En este caso, como os decía antes, este es un usuario que tenemos de prueba y demás, tenemos solo una lista, ¿vale? Si tuviéramos más listas, tenemos aquí la opción de elegir cualquiera de las listas. En este caso es la lista que tenemos, que tiene un solo suscriptor, en este caso una sola cuenta de correo, ¿vale? Y dentro de cada lista que tengamos, podríamos seleccionar o enviar a toda la lista o enviar a segmentos que hayamos definido previamente dentro de la lista o incluso crear un nuevo segmento dentro de los usuarios que tengamos en este caso para la lista, ¿vale? En este caso tenemos un solo usuario, vamos a coger la lista completa y vamos a seguir avanzando. Como veis, aquí tenéis un rastro de migas en el que nos va a ir diciendo qué vamos a ir haciendo. Pues la gente a la que se va a enviar, la configuración, la plantilla como tal, el diseño y al final la configuración. Pues vamos a ir pasando por todos estos puntos, ¿vale?
Aquí, datos importantes que tenemos aquí, bueno, pues tenemos el nombre de la campaña, que ya lo hemos puesto, el dato probablemente más importante de lo que vamos a tener en una campaña de email siempre va a ser el, el asunto del correo, perdonad, el asunto del email, que me queda en blanco. ¿Vale? Entonces, el asunto del email es lo más importante, porque cuando nos llega un email, lo primero que vemos es de quién lo envía y qué asunto tiene. Entonces, por norma general, cuando vemos el asunto y vemos que es algo de gratis o se lo hacemos mejor que los demás o tal, este tipo de cosas, pues muchas veces nos hace que ni siquiera abramos el correo y que perdamos las estadísticas. Entonces, el email luego os daré unos puntos para poder analizar este caso y os comentaré qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no a la hora de crear los asuntos de los correos, ¿vale? Entonces, en este caso, pues podemos optar por, depende de nuestra estrategia, por un email impactante, por un email para ganar a un cliente, para regalarle algo, bueno, es lo que os comentaba antes, que no se suele deber hacer, pero hay gente que lo hace, o por algo impactante. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo relacionado con el tema para poder ganar una campaña de email relacionada con el email, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, vamos a poner algo así como déjate de rollos y empieza a ganar dinero con tus emails, por ejemplo, ¿vale? Puede ser un poquito agresivo o no, eso ya en función de vuestra campaña, pero bueno, en este caso lo que buscamos es que la gente vea que, pues, que no es el típico email que puede recibir de cualquier empresa, por ejemplo, de marketing, imaginaros, ¿vale? Este texto que tenemos aquí, bueno, aquí tenemos una opción que podemos añadir iconos, emoticonos o iconos variados que ahora también se está empezando a utilizar mucho. Hay gente que también le gusta, esto depende un poco del tono del email que vayáis a enviar, del tipo de cliente, eso ya lo dejamos un poco al caso concreto de cada uno, ¿no? En cuanto al texto, al preview text que aparece aquí, es el texto de muestra que va a aparecer en el correo antes de abrirlo, ¿vale? Que también va a ser como una entradilla al correo principal que vamos a dar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues aquí podemos hablar pues podemos hablar, por ejemplo, te formamos para que tus correos sean efectivos y atraigan a tus clientes, ¿vale? Por ejemplo. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, pues tenemos el nombre de quién viene ese correo, ¿vale? ¿Cuál es la recomendación aquí? Pues que la recomendación es que siempre sea el nombre de una persona, no de una empresa, ¿vale? ¿Por qué? Porque personalizar siempre ayuda dentro de las relaciones personales, pues preferimos trabajar directamente con una persona que con una empresa. Entonces aquí, por ejemplo, pues vamos a poner nuestro nombre. Y en el email es conveniente, como os decía antes, no sé si os acordáis, que no utilicemos correos del tipo nombre de la empresa o no utilicemos correos del tipo info o del tipo hola, sino que utilicemos, al igual que antes, correos del tipo, pues, Carlos Gustavo, por ejemplo, @elraro.com, porque al final esto es un correo corporativo. De hecho, hay una recomendación que, bueno, no está mal, tiene su gente que la apoya y gente que no, y es que si utilizáis, por ejemplo, un correo que sea del estilo de Gmail, ¿vale? De gmail.com, esto lo que hace es que como con Gmail tenemos configurado nuestra imagen y demás, si el que recibe el correo a través de MailChimp es una cuenta de Gmail, va a ver vuestro icono, vuestra foto, con lo cual va a personalizar mucho más vuestro correo y lo va a hacer mucho más personal, ¿vale? Entonces también normalmente las estadísticas dicen que un correo personal con una foto de alguien hace que se abra mucho más el correo que si el correo viene de parte de una empresa como tal. Entonces, aunque perdamos la parte corporativa, por así decir, al final esto solo va a ser el email desde que él va a ver de dónde se envía. Podemos jugar y hacer una prueba con enviar un email desde esta cuenta, por ejemplo, o hacer un envío de email desde una cuenta de Gmail para ver qué tiene más tasa de apertura, ¿vale? También se pueden hacer pruebas. Vale, aquí abajo lo que nos va a crear es, en función del nombre que hayamos metido de la campaña, aquí abajo del todo vamos a tener la URL de la campaña. Esta URL lo que nos va a permitir es que luego podremos copiarla y pegarla en redes sociales o utilizarla luego para otro tipo de envíos o para nuestra propia página web para poner un enlace en cualquier texto que nos interese. ¿Vale? Vale, tenemos un montón de más de opciones luego para poder configurar qué pasa después cuando se envía el correo, ¿vale?
pues como controlar las aperturas, controlar la tasa de clics, ¿vale? Controlar la tasa de clics en correos de tipo texto plano, o por ejemplo, como os comentaba antes, aquí tenemos la opción de conectar con Google Analytics las analíticas de nuestro propio correo, ¿vale? Pues aquí, y también lo podemos hacer con Shopify, por ejemplo, pero tenemos que entrar en la configuración y habilitar la integración con nuestro usuario, nuestra clave y demás de Shopify o de Google, de lo que tengamos, para poder hacer esta integración. Bueno, tenéis un montón más de opciones por aquí, ¿vale? Incluso si tenemos el contenido que vamos a mandar va a ser un vídeo, incluso podemos hacer que MailChimp, aquí le decimos que vamos a enviar un vídeo y MailChimp lo que hace es que intenta parsear este vídeo para que cuando el email lo abra, el vídeo pues el usuario lo pueda ver dentro del correo de manera amigable y que no tenga problemas a la hora de abrirlo o que el usuario de correo lo identifique como una imagen cuando realmente es un vídeo, ¿vale? Bueno, con estos datos básicos configurados podemos continuar. ¿Vale? Y aquí, bueno, aquí como os comentaba antes, tenemos las plantillas, ¿vale? Modelos ya configurados de plantillas que podemos utilizar. Por defecto, en cuanto a la presentación, pues tenemos plantillas con un logo y una foto trasera de texto, foto principal y demás, pero podemos aquí tener también con diferentes imágenes o con una imagen principal y dos columnas o imagen principal y una columna. Como veis, tenemos un montón de opciones diferentes para poder configurar. Y a nivel básico, bueno, pues tenemos lo mismo, pero con mucha más variedad de configuración, incluso de texto plano, que también lo podemos hacer aquí. Una opción interesante, por ejemplo, es que tenemos temas preconfigurados, ¿vale? Estos temas preconfigurados, esos ya son como si fueran de campañas reales utilizadas. Entonces, de hecho, aquí tenemos incluso una categorización por si son una campaña para un e-commerce o para eventos o vacaciones, para integraciones, newsletter como tal, para temas de fotografía, más estacionales. Entonces, podemos utilizar incluso cualquiera de estos formatos, ¿vale? Porque si tenemos un e-commerce, por ejemplo, pues aquí tenemos plantillas que son específicas para e-commerce, en este caso incluso pues una tienda, tenemos para, pues yo qué sé, pues para temas de flyers o para temas de membresías, para dar la bienvenida a gente que se apunta a un nuevo club, por ejemplo. O sea, que tenemos ya preconfigurado opciones mucho más visuales y que podemos utilizar tal cual, con imágenes incluso, porque estas tienen licencia para poder utilizarse desde MailChimp. Entonces aquí pues esto nos facilita porque aparte vamos a ver de inicio cómo nos va a quedar, aunque luego cambiemos el contenido, pero podemos ver de manera muy rápida cómo nos va a quedar y si nos gusta más o menos, ¿vale? Aquí pues, tendríamos templates, plantillas ya salvadas o ya utilizadas en otras campañas, o sea que que nosotros hayamos podido crear, y luego tenemos también plantillas que hayamos podido utilizar en campañas previas o incluso codificar o importar plantillas de otras campañas o lo que os decía, codificarla desde cero, si sabemos cómo, codificar desde cero y hacer una plantilla. Nosotros vamos a coger un modelo básico, por ejemplo, seleccionamos uno de ellos y ahora se cargaría el editor propiamente dicho, que es sobre el que vamos a trabajar realmente nuestra plantilla. Aquí tenemos la plantilla básica en la que tenemos pues, el logotipo, tenemos el texto principal, aquí está la imagen de fondo que luego podemos precargar y aquí como veis pues tenemos otra imagen principal, texto, un botón de conversión, de llamada a la acción, importante, y un par de enlaces más para pues, poder referenciar dos productos más o no. Lo bueno de MailChimp, por ejemplo, pues que también nos permite mediante drag and drop, es decir, arrastrando elementos que tenemos aquí a la derecha, en la barra lateral a la derecha, dentro de contenido, tenemos elementos para poder, por ejemplo, pues añadir una imagen nueva que podríamos añadir aquí, una imagen nueva. Como veis, pues podemos añadir dos imágenes o luego recolocar dentro de la plantilla. Entonces, aquí tenemos, aquí a la derecha, en la barra derecha, tenéis iconos de redes sociales, tenemos imágenes y texto ya en un mismo grupo, botones de llamada a la acción, tenemos un pie de página, incluso la opción de poder subir un vídeo e integrarlo dentro de la campaña de envío de correo, ¿vale? Igual, aquí luego podemos entrar a editar pues, la parte de la página en el que podemos editar el tipo de letra, el tamaño, los estilos, todo, como si fuera un editor de texto normal y corriente. Y podemos editar la página, el titular, el cuerpo, el pie, sección por sección la tenemos aquí y podemos ir editando todo lo que nos interese de cada parte. Entonces, bueno, pues podemos, aquí tenemos la opción, pinchando por ejemplo en el logotipo principal, podemos editar el logo, ¿vale? Y podemos subir
pues una imagen que tengamos en nuestro disco duro. Incluso si la editamos, una vez que la tengamos editada, podemos meterle efectos, ¿vale? Esto es todo un editor de imágenes y aquí tenemos diferentes efectos para poder darle a nuestra imagen una vez que la hayamos subido. Como os comentaba, podemos, por ejemplo, subir un logotipo. Yo tengo aquí precargados varios. Podemos cargar, pues, por ejemplo, un logotipo, ¿vale? El que queramos. Y luego, además, pues bueno, podemos tener la opción de hacerlo más grande, más pequeño y demás. Podemos editar también el texto principal, ¿vale? Aquí cambiaremos esto y podemos utilizar, por ejemplo, los textos que utilizábamos antes en el titular. Pues, por ejemplo, empieza a ganar dinero con tus emails. Y aquí, bueno, como veis, tenéis las opciones para configurar, para centrar el texto, para darle colores, estilo y demás, ¿vale? Opciones, pues igual, aquí podemos editar la foto, podemos poner pues fotos alguna foto de fondo, por ejemplo, podemos poner una foto de fondo. Y luego al poner la foto de fondo ya deberíamos deberíamos ya reubicar pues cómo nos queda el texto, si nos queda más grande, nos queda más pequeño, para ya colocar el texto propiamente dicho y darle el formato que más nos interese, ¿vale? Entonces aquí, pues bueno, podemos darle color, podemos hacer un poco todo lo que nos interese, ¿vale? Con el contenido. Recomendable, bueno, pues aquí recomendable es tener claro qué imágenes vamos a utilizar, qué textos vamos a utilizar, ¿vale? Y ¿para qué? Pues para no perder tiempo en la edición y perder el tiempo en cuanto a configurarlo y darle formato, pero tenemos que tener claro qué contenidos vamos a meter, ¿vale? Entonces, por eso es bueno tener preconfigurado ya en algún sitio pues los textos e imágenes que vamos a utilizar. Bueno, aquí vamos a meter textos variados para que veáis un poco todo lo que se puede hacer. El botón de llamada a la acción, importante, ¿vale? Siempre tienen que ser textos cortos. Por ejemplo, aprende a crear emails efectivos, ¿vale? Y luego podemos configurar además, pues, a dónde va este botón, ¿vale? Pues este botón, por ejemplo, puede ir aquí. Entonces, es decir, que cuando alguien pinche en este botón, se abre automáticamente, en este caso puede ser la página corporativa, pero en nuestro caso hablábamos aquí de cómo crear emails, podemos enviarle a una zona de nuestra página web en la que hablemos, por ejemplo, de formación y en la que vendamos nuestros cursos de formación, ¿vale? Podría ser una buena opción, ¿vale? Siempre tenemos la opción de seguir editando aquí, podemos añadir fotos, textos. Aquí además veis que está dividido en dos. Aquí tenemos, por ejemplo, pues la 1 y la 2, ¿vale? La de la derecha y la de la izquierda. Aquí igual pues podemos meter más textos y el caption. Vamos a dejar ahora para que veáis luego una cosa que quiero enseñaros de cómo funciona MailChimp. Aquí podremos editar también los enlaces a los que va esto de aquí. Y luego tenemos la opción de editar, como os decía antes, el pie de página para meter aquí abajo los textos legales, enlaces eliminar al usuario de esta suscripción y los enlaces a redes sociales. En el caso de editarlos, pues como veis aquí tenemos el enlace de aquí a la derecha, tenemos el enlace de Facebook, el enlace de Twitter, de Instagram o el enlace a la página web. Aquí además podemos añadir cualquier tipo de red. Si tenemos una cuenta de RSS o queremos meter una cuenta de Flickr, de Reddit y demás, podemos añadir iconos de todas las redes sociales que nos interese, ¿vale? En caso de que tuviéramos ya creado imaginaros que lo vamos a dejar así, ¿vale? Si damos a continuar, aquí MailChimp ahora lo que nos ofrece es un resumen, ¿vale? Entonces, nos va a decir qué es lo que tenemos correcto y qué es lo que tenemos incorrecto de nuestra campaña. Inicialmente nos dice que nuestra lista de distribución es correcta y le hemos asignado a la lista de distribución elrado.com y newsletterlist, que es la que tenía un solo correo, ¿vale? Tenemos una línea una línea principal del texto que va a aparecer cuando llegue el email, ¿vale? El texto un poquito más ampliado, la entradilla que van a ver los usuarios. El correo, hemos configurado este correo a la hora que va a ser al que nos contesten cuando abran el correo, ¿vale? El seguimiento, el compartir en social media, por ejemplo, aquí nos deja la URL que podemos utilizar, ¿vale? Si se va a enviar como un email con formato HTML, formato visual o formato texto, aquí nos lo dice,
¿vale? El texto plano, el email como texto plano, también el MailChimp comprueba que es correcto, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, nos da un error y nos dice, de hecho, si veis aquí abajo a la derecha, veis que el botón de seguir, de enviar la campaña no está habilitado. Y es porque tenemos un error. Aquí lo que nos dice es que tenemos un error de texto por defecto, es decir, hemos dejado un texto del que viene por defecto en el editor y MailChimp nos dice que no podemos dejar este texto así. Con lo cual, si vamos a resolver, lo que hacemos es que nos volvemos al editor y tenemos que ir al texto que nos está diciendo MailChimp y que es este en concreto, ¿vale? Es este en el que pues, este texto él ha reconocido que es un texto por defecto de los que él mete, ¿vale? Entonces esto él no lo permite porque eso quiere decir que se nos ha olvidado, se nos ha podido olvidar y entonces él nos lo recuerda para que podamos seguir enviar la campaña. Cuando lo tenemos arreglado, salvamos, damos al siguiente, volveríamos al resumen inicial y ahora veis que ya no tenemos el aviso. Pero si tenemos, por ejemplo, un aviso, que no es un error, pero sí es un aviso de los social cards, ¿vale? Esto es cómo vamos a ver, cómo se va a ver, por ejemplo, si hacemos una publicación en redes sociales de esta campaña. Entonces, si no podemos activarlo o no, en función de lo que queramos hacer, si no lo activamos no pasa nada, se enviará la campaña igual, pero si lo activamos, se publicaría en redes sociales una entrada de esta campaña. Entonces, aquí podemos también subir una imagen y poner también un título de cómo enviar emails efectivos, por ejemplo, ¿vale? Vale, entonces esta tarjeta es lo que se vería en redes sociales cuando, por ejemplo, en Twitter, como veis aquí, arriba a la izquierda tenemos en qué redes sociales estaremos viendo, en Facebook cómo quedaría la previsualización de la entrada, ¿vale? O incluso en Pinterest cómo quedaría la previsualización de la entrada si la fuéramos a hacer. Entonces, en el caso de que lo habilitemos, y como ya hemos metido nuestros datos, hemos metido nuestras redes sociales, se publicaría ahí. Lo salvamos. Ahora ya se nos ha puesto como totalmente correcto las tarjetas sociales, ¿vale? Y bueno, la última opción es, en caso de que tengamos un programa de afiliación, bueno, pues lo podemos poner en el pie de la plantilla, incluirlo en el pie de la plantilla para información. Entonces, lo siguiente que nos queda por hacer, pues es o programar el envío, ¿vale? En el caso, si le damos a programar, lo que tenemos aquí es decir cuándo lo vamos a hacer el envío. Aquí tenemos un calendario en el que podemos decir, bueno, pues el día, la hora en el que se va a enviar, ¿vale? Los datos principales de envío o podemos cancelar esto y darle directamente a enviar. Aquí tenemos una opción para previsualizar, ¿vale? O enviar un email de test de prueba a tu cuenta de correo o hacer incluso una prueba para teléfonos móviles, ¿vale? En el caso de que todo estuviera correcto, ya hemos comprobado que todo está fenomenal, que hemos hecho la prueba y demás, daríamos, o como os decía, a programarlo o a enviarlo, ¿vale? Entonces simplemente nos dice, ¿estás seguro que lo vamos a enviar? Bueno, pues le damos a enviar y esto nos enviaría una cuenta, nos enviaría automáticamente la campaña a la lista de distribución que hayamos elegido, que hayamos configurado, ¿vale? Entonces, pues ya estaría, ¿vale? Así de fácil o de difícil, todo lo que nos queramos complicar, sería la nueva campaña. ¿Qué tenemos luego? Bueno, pues luego una vez que se envía, tenemos aquí la campaña que hemos creado, podemos ir a la campaña, que es esta, campaña MailChimp nueva, ¿vale? Que como veis aquí ahora mismo está enviándose, ¿vale? Y aquí tenemos opciones para compartir en redes sociales o ver el email, por ejemplo, cómo va a quedar, o ver los informes, ¿vale? Si pinchamos en ver email, lo que tendríamos aquí es el resultado de lo que hemos configurado, tal y como lo van a ver los usuarios a las que les llegue. Como veis, aquí no nos hemos entretenido en configurar y hay texto que no se ve bien y tal, pero lo que quiero que veáis es cómo queda al final el formato tal cual el usuario lo va a recibir. Aquí tendrá más datos de vuestra página web, vuestros datos propios de configuración, de contacto, aparecerán aquí porque los hemos configurado previamente, pero básicamente lo que ellos van a ver es, vuestros usuarios van a ver es esto, este es el formato final. ¿Qué más tenemos importante dentro de MailChimp? Bueno, pues una vez que el correo se reciba, ya ha sido enviado. Aquí podéis ver que ya ha sido enviado y de inicio nos da cuántos han abierto y en cuántos han hecho clic. Como se acaba de enviar, de momento nadie lo ha abierto y nadie le ha hecho clic, ¿vale? En el momento de que alguien lo envíe, además, como en este caso nuestra lista de distribución era de un solo usuario, pues en el momento que, además era yo, pues en el momento que yo lo abra, vamos a tener aquí, como pasa aquí abajo en esta nota de aquí abajo, pues un 100% de aperturas y un 100% de clics, porque además de abrirlo, me ha gustado tanto que he dado al botón,
¿vale? Entonces, al botón de llamada la atención para ir a la página web. Entonces, bueno, pues tendríamos un 100% de porcentaje también ya no solo de apertura, sino de pinchar dentro de la campaña, ¿vale? Que es lo que buscamos. Más allá de esto, bueno, más allá de esto, lo que tenemos luego son los informes. Si tuviéramos muchos datos de apertura y demás, podríamos pinchar la campaña y ver, como os decía al principio, estadísticas y ver números de esta campaña. ¿Vale? En cuanto a pues, envíos que se han hecho correctos, también aquí nos va a decir, por ejemplo, cuando un correo, cuando un email no se ha podido entregar, también os va a decir aquí cuántos no se han podido entregar y a qué cuentas de correo no se ha podido entregar. De tal manera que vais a poder controlar también qué cuentas de correo son correctas, cuáles no son correctas y demás. Total de abiertos, el último que se ha abierto, los que se han reenviado, también podemos aquí detectar qué usuarios han reenviado uno de nuestros correos, ¿vale? Incluso pues tenemos aquí una estadística por horas, ¿vale? De 24 horas con todas las horas del día para saber pues el rendimiento de esta campaña. También vamos a poder saber cuánta gente ha pinchado en nuestras redes sociales, de los enlaces que había abajo en el pie de página, pues en Twitter, en Instagram, en Facebook, en la página web o en el propio enlace de MailChimp que viene siempre por defecto abajo cuando enviamos una campaña. ¿Vale? Y también vamos a poder saber quién no lo ha abierto todavía y el uso en redes sociales, si la campaña se utiliza en redes sociales o no, e incluso pues tener acceso a saber de qué país se ha hecho, de qué región. ¿Vale? Con lo cual, como veis, la potencia que nos aporta MailChimp en este caso es muy grande. ¿Vale? Bueno. Esto es un poco para que veáis la plataforma, la potencia que nos da MailChimp, ¿vale? Entonces, me gustaría volver ahora y daros una serie de unos checklists muy rápidos, aunque es mucha cantidad de texto y tal, pero quiero que lo tengáis porque luego cuando lo recibáis que os resultará útil tener esta lista a la hora de crear campañas y de crear textos, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco aquí, por ejemplo, el checklist de campañas. Yo os pongo los puntos más importantes que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Siempre poner, mientras se está creando la campaña, siempre hay que tener el remitente de la persona, lo que os decía antes, utilizar un remitente de persona, no de empresa, ¿vale? Para poder personalizar. El titular de la campaña debe ser lo más estupendo posible, es decir, fijaros en lo que vosotros recibís en vuestro correo y solo mirando eso deberéis ya más o menos tener alguna pista de lo que no queréis recibir, con lo cual utilizar eso para poder crear los textos para el email, ¿vale? Revisar siempre el texto superior, que es lo primero que se lee cuando alguien entra a la campaña, revisar el texto de resumen y luego el texto que pongamos en la parte superior del correo, verificar siempre los enlaces de llamada a la acción, los botones, enlaces, imágenes, etcétera, que estén enlazados con algo referente a nosotros siempre, que no haya ningún botón sin enlazar. Revisar los enlaces a imágenes, comprobar, como os decía, que están traqueados, es decir, que podemos luego monitorizar su conversión, ¿vale? Que están unidos a analíticas, por ejemplo. Conveniente, por ejemplo, rellenar siempre las etiquetas alt, para aquellos que tengáis conocimientos de HTML, pues rellenar, por ejemplo, las etiquetas alt para que luego los textos sean legibles y que ayude al posicionamiento de la página web. Revisar la lista de destinatarios, que nos aseguramos que es correcta o no, la lista a la que le enviamos todo esto. Verificar que los títulos no están en mayúsculas y demás, y verificar que no se incluye palabras de spam, ¿no? Normalmente los correos, cuando siempre ponemos pues oferta gratis y demás, esto hace que automáticamente muchas plataformas de correo lo manden directamente a spam. ¿Vale? A ver, pasamos. Antes de enviar la campaña, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, pues hacer una prueba de correo, ¿vale? Para verificar cómo va a quedar, confirmar que el correo incluye la opción de darse de baja, que es obligatorio por ley, ¿vale? Incluir botones sociales para incentivar que se comparta todo esto en redes sociales, revisar que los colores son los mismos colores de nuestra línea gráfica, colores corporativos, analizar si las llamadas a la acción se destacan o no, o sea, que se vean bien, verificar la tipografía, para que no haya 4.000 tipos de letra diferente y que sea un jaleo leer, que no se entienda, ¿vale? Comprobar si el titular no es demasiado largo, o sea, que sea algo escueto, directo y atrayente. Hacer una verificación de faltas ortográficas, fundamental. Revisar que se entienden claramente los beneficios para los suscriptores, o sea, pues lo que ha aportado, el contenido que enviamos les va a aportar. Y luego, si utilizamos la personalización de correos, lo típico de hola o Juan, permite que te contemos cómo funciona, no sé qué. Bueno, pues esto se puede comprobar dentro de MailChimp si está funcionando o no, si nos está cogiendo bien los nombres de nuestra lista de correos, ¿vale? Y comprobar que los enlaces funcionan también en el móvil.
Después de enviar la campaña, pues importante monitorizar el impacto que va teniendo, los números que os comentaba antes, los clics, las aperturas, quién los reenvía. Alguien que reenvía un correo que le hemos mandado es un super cliente potencial. Entonces hay que saber quién reenvía un correo que nosotros enviamos, por ejemplo. Y revisar el correo, nuestro correo propio, por si acaso alguien responde directamente a nuestra campaña y contestarle, porque si alguien responde es porque tiene dudas o porque está interesado en comprar, ¿vale? ¿Cuál es este checklist pero en preguntas? Pues si nos hacemos una serie de preguntas básicas vamos a tener esto mucho más fácil para poder hacerlo. Y es, por ejemplo, en nuestro titular es bueno. Bueno, pues pregúntatelo, ¿es bueno o no es bueno? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Yo abriría un correo que tiene ese titular o no? ¿Las llamadas a la acción se destacan? ¿Están bien destacadas? ¿Aporta valor? ¿Vale? Bueno, todo esto es un poco el resumen de lo anterior, pero he hecho preguntas. O sea, hacer esta pregunta sobre vuestra propia campaña o cualquier usuario con el que trabajéis, compañero, puede revisar vuestra campaña y hacerse esta serie de preguntas para ver si cumple con todo y es una buena lista para poder comprobar, ¿vale? Un breve apunte sobre el tema de la ley, que lo he comentado por encima varias veces, ¿vale? ¿Qué pasa con el tema del email, las direcciones de email y las leyes? Bueno, pues sabéis que en España tenemos el tema de la Ley de Protección de Datos, la LOPD y la ley SSCE, que es la de Comercio Electrónico, ¿vale? Que a partir de 2018 todo esto migra a una ley europea, a un régimen nuevo europeo, ¿vale? Se va a unificar todas las leyes de protección de datos en Europa y hay que cumplir con una serie de datos. Es decir, no podemos coger cualquier email que tengamos que aparece en cualquier página web y demás y hacer una campaña con él porque pueden denunciarnos porque no se puede utilizar un correo que no nos han dado expreso consentimiento para poder utilizarlo de manera en una campaña no se puede utilizar. Entonces nos puede llegar una denuncia de la Agencia Española de Protección de Datos que es la que se encarga de tramitar este tipo de denuncias, ¿vale? Para cumplir la LOPD, pues simplemente informar al usuario de la política de privacidad que tiene y obedecer su consentimiento para el tratamiento de sus datos, es decir, pedir consentimiento expreso previo para poder enviarle una campaña. Registrar los ficheros de suscriptores en la Agencia Española de Protección de Datos, aunque esto en 2018 variará. Y utilizar, como os decía antes, importante, solo correos con aceptación expresa de consentimiento para el envío de emails. Lo normal que se suele hacer es llamar o enviar un formulario antes a la persona diciéndole o si hemos quedado con ellos, si tenemos su tarjeta o nos hemos visto en una reunión, pedirle expreso consentimiento de, oye, ¿te importa que te mandemos un email de una campaña propia y demás? Eso sabemos que es un rollo, pero realmente si somos estrictos con la ley, deberemos tener consentimiento incluso escrito en un documento como que podemos enviarle correos, ¿vale? Para crear una newsletter perfecta, entre comillas, porque perfecto no hay nada, pero lo más parecido posible es intentar crearla lo mejor posible para que tenga la mayor tasa de apertura y de vuelta posible, ¿no? Entonces, para ello, como os decía antes, lo más importante es el titular, el asunto, ¿no?, del correo. Entonces, recomendaciones que a nosotros nos funcionan muy bien siempre, bueno, pues utilizar un tono cercano, ¿vale? Hacer preguntas al público. ¿Qué te parece el último que ha pasado? ¿O te cuesta mucho llegar a tu público o a tu cliente? Este tipo de preguntas suelen funcionar, ¿vale? Si tu marca utiliza un tono divertido, podemos utilizarlo también en el email, ¿vale? Es bueno utilizar ese tono a veces gracioso para salirte un poco de la norma, ¿no? Ofrecer una promesa, ¿no? En el caso de, oye, pues si abres este correo te regalamos un curso de no sé qué. Bueno, pues que sea verdad. Es decir, si esto lo decimos en el asunto, pues que sea verdad. Y luego lo cumplimos, el cliente va a decir, oye, pues cumplen lo que dicen, ¿no? Es mejor enfocarse en un contenido concreto y muy fácil de explicar a vender una moto, ¿vale? Porque al final si vendemos a nuestro cliente una moto y le contamos mil milongas dentro del email, va a pasar y al final no va a hacer caso al contenido de verdad que queremos mostrarle, ¿no? Adelantarle, como os decía, el beneficio al abrir el correo, pues igual que antes. Si quieres acceder gratis a un curso de formación, pues abre este correo y déjanos el tuyo. Bueno, pues ya le estás adelantando qué beneficio va a tener si abre el correo, ¿vale? Incluir llamadas a la acción, pues siempre que haya algún botón o dos o algún enlace grande, atrayente, para que pinche el usuario, ¿no? Crear titulares cortitos y concisos. Ya lo he comentado antes, evitar palabras tipo spam y demás. No incluir falsas promesas. Bueno, si queremos algún número, podemos aportar algún dato a partir de números y agregar el nombre de tu usuario suele funcionar. Llamar a tu usuario, a tu cliente por su nombre, pues crea una cercanía fuerte y suele gustar también que tu proveedor te llame por tu nombre, ¿no? Para los buenos contenidos, bueno, pues utilizar subtítulos para dividir contenido grande. Si vais a meter mucho contenido de texto, que no es recomendable, pero utilizar subtítulos para que la gente sepa qué va a leer en cada momento.
destacar alguna palabra en negrita para que no sea muy monótono, ser convincente y agregar enlaces para palabras relevantes que vayan, por ejemplo, a distintas zonas de nuestra página web. Al final también crearemos tráfico, ¿vale? Llamadas a la acción y pues los recursos visuales funcionan muy bien. Mejor meter 3 imágenes que 3 párrafos de texto, ¿vale? Y no está mal a veces meter algo de presión en cuanto a tiempo-cantidad. Oye, pues nos quedan 10 suscripciones a nuestro curso gratis o caduca mañana el poder suscribirte gratis a este curso que habitualmente cuesta por 50 euros, ¿no? Pues, por ejemplo, ese tipo de cosas suelen funcionar bien. Recomendaciones en general, bueno, os dejo aquí una lista un poco amplia de estas recomendaciones, ¿vale? Muchas ya las hemos comentado, pero bueno, la verdad es que hay en detalle bastante información que yo creo que es bastante recomendable seguir, ¿no? Aunque también hay mucho de sentido común, ¿no? A la hora de redactar contenidos, pero bueno, es verdad que si tienes una lista de cosas que debes evitar, pues es mucho más fácil, ¿vale? Por ejemplo, una recomendación para incluir llamadas a la acción es esta que os muestro aquí, porque podéis tener, por ejemplo, enlaces, si nuestro correo es del tipo este que veis aquí a la izquierda, meter un enlace pues dentro del párrafo o meter una imagen a la derecha de un párrafo, ¿vale? Y que esa imagen sea o ese botón sea la llamada a la acción. O, por ejemplo, como veis aquí a la derecha, que todo el contenido que la persona se ha estado leyendo, que no debe ser muy amplio para no aburrirlo, pero que al final todo eso derive en un botón grande y amigable en el que tenga ganas de pinchar después de haber leído lo que le hemos mostrado arriba, ¿no? Entonces, bueno, un poquito atrás, ya igual, deben ser llamadas a la acción concretas, muy concisas, muy regístrate, gana esto, consíguelo, descárgatelo ahora, tienen que ser persuasivas, tampoco podemos meter un rollo muy grande en un botón de texto, ¿vale? Y normalmente es bueno incluir un verbo en cuanto a, pues eso, a regístrate, suscríbete, gana el curso, siempre algo llamativo y si podéis que se salga de la norma, mucho mejor, ¿vale? Y si ponéis varias dentro de un email, pues tampoco sea repetitivo, ¿no? Que no sea siempre suscríbete y suscríbete y suscríbete y que aparezca suscríbete 13 veces dentro de un correo, ¿no? Sino que sí que es verdad que podemos repetir alguna llamada a la acción, pero tampoco hay que ser muy pesado e incluso variar, ¿no? ¿Qué es mejor, utilizar texto o utilizar botones? Pues hombre, si utilizamos texto, lo conveniente es que tenga varios colores para poder destacar ciertas cosas, ¿vale? Como os comentaba antes, y utilizar botones también está bien, pero sin abusar de ellos, es decir, lo suyo es que sea una mezcla de los dos, ¿no? Sobre todo lo importante es que cómo no tiene que ser una llamada de acción. Bueno, pues la llamada de acción tiene que tener un clic, o sea, se tiene que poder clicar en algún sitio. No podemos enviar un email que no tenga un sitio donde poder recoger esa acción, ¿vale? Entonces, por eso hay que revisar siempre que las llamadas a la acción tengan su enlace, ¿vale? Que sean diferentes al contexto del correo, o sea, es decir, no puede haber diferencias entre, pues estamos hablando de apuntarse a un curso, luego no pongas aquí pues gana, yo qué sé, pues una sartén, ¿no? Como algunos bancos. Entonces tiene que ser algo que vaya relacionado con lo que contamos en el correo. Colores que distraigan, pero o sea, que no distraigan, sino que atraigan, pero que no sean excesivamente cantosos, ¿vale? Aquí es verdad que hay estudios hechos en cuanto a colores que podéis buscar información y hay ciertos colores que funcionan mejor que otros a la hora de ponerlos. Por ejemplo, el color naranja funciona mejor, por ejemplo, que el color azul y el verde funciona mejor que el naranja. O sea, en función del tipo de correo, pues utiliza un color u otro. También es verdad que tampoco hay que utilizar 40 tipos de colores diferentes porque si no mareamos, pero sí un color que no sea, por ejemplo, el rojo no se suele recomendar para botones de acción, ¿vale? Por ser muy agresivo y porque parece que es como un aviso, ¿no? Entonces no se suele utilizar, tener cuidado con eso, ¿vale? Y pues poco más que contaros. Agradeceros la atención. Os dejo aquí nuestros datos de contacto, ¿vale? Pues de LinkedIn, nuestra agencia de comunicación, los datos y demás. Y nada, si tenéis cualquier pregunta, esta presentación, también el webinar se va a enviar, ¿vale? Vais a tener pues, la posibilidad de descargarlo y de recibirlo, con lo cual tendréis toda esta información para que la podáis utilizar sin ningún problema. ¿Vale? Y nada, poco más, que espero que esto os valga para empezar, que perdáis el miedo a utilizar MailChimp, que es una herramienta, como habéis visto en el caso práctico, muy sencilla de utilizar, sin ninguna complejidad más allá de lo que es la parte básica, ¿no? Luego es verdad que se puede complicar todo lo que queramos, pero el crear una campaña rápida, de manera rápida, sencilla y con contenido eficaz, yo creo que no es complicado. Así que nada, agradeceros la atención y como os decía antes, tenéis la información de Billy, la página web de Billy de todos estos webinars, ¿vale?
Así que nada, os dejo también las referencias que hemos utilizado y artículos que hemos utilizado para elaborar esta guía, en la que hay un montón de, bueno, pues la propia página de MailChimp, pero también tenéis blogs de gente muy, muy conocida en todo el marketing digital para que dan pistas sobre ello, ¿vale? Y toda la información de Bilib, que la tenéis ahí disponible para ampliar contactos y que podéis descargar todos estos webinars. Así que ahora lo dicho, muchas gracias por la atención.